tal inicial, todo el cuento, los exámenes y toda la cuestión, sino hice lo pertinente, que era sencillamente impedir que ella llegara a desarrollar el parto pretérmino. Es lo mismo y les hice la comparación cuando la paciente tiene el antecedente y el riesgo de un trastorno hipertensivo, le pongo el ASA de una vez. Les dije eso también. ¿Por qué se lo pongo de una vez? Porque no puedo esperar a que me haga la hipertensión para darle, ya que le voy a dar nada. Lo mismo les dije con la RCIU. Cuando tiene el riesgo, pues les pongo el ASA para evitar que vaya a darse el RCIU, porque la idea de que yo me dé cuenta del factor de riesgo, ¿cuál es? Que trate de modificar lo que pueda modificar. Y si eso es lo único que puedo modificar, pues no tiene sentido que no lo haga. La voy a engordar y la voy a soplar con helio para que engorde en 10 semanas o en 5 semanas o en 4 semanas. No, no puedo. Porque si no lo hizo en toda su vida, menos ahora. Pero sí puedo ayudarla con la progesterona para que no desarrolle lo otro. Si ya yo sé que tiene, que eso Doctora, es lo que disculpe que la interrumpe, pero yo tomé ese IMC y yo no sabría si la paciente antes de ese IMC, o bueno, antes de ese control o de ese caso que usted me está dando, tenía un IMC mayor o menor. A mí lo único que me están diciendo es que tiene un IMC de 17. Por eso, y es el que me interesa. Es el que Por me eso, interesa. exacto. Entonces, si yo de pronto me pongo a pensar que la paciente, o a suponer que la paciente previamente venía con un IMC que no estaba tan lejos de este 17, pues yo diría que no tendría tanto riesgo y que no necesitaría una valoración por nutrición. Pero, ¿qué tal si por el otro lado la paciente de pronto estuviera en un antecedente de que el IMC no estuviera en 17, sino que estuviera su IMC normal de 20 y de repente llegó a 17? O sea, a lo que yo me refiero es que... Ni una cosa ni la otra. La tenga ahora o la traiga de antes, de todas formas requiere que tú le hagas el manejo. Sea para esto, sea para lo que sea, vuelvo y te repito lo que hablamos en control prenatal. La paciente embarazada va a nutrición de una vez. Con ese IMC o sin él, pero obviamente con mayor veras, con mayor importancia o mayor relevancia aquella que no tiene el IMC normal, sea porque sea bajo o porque sea alto, cualquiera de las dos. Esa paciente en específico, en ese caso, la paciente tiene alto riesgo por el antecedente de parto pretérmino y por el bajo peso. Las dos cosas son alto riesgo para ella. Muchachos, fuimos claros en la clase y eso, al menos pensé yo. Yo siempre les pregunto, siempre, no pueden mentir y decir que yo no lo hago. Siempre les pregunto, ¿quedó claro? ¿Tienen dudas? ¿Opinan otra cosa? ¿Tienen algún comentario? ¿Tienen otro aporte? Y todos callan. La mayoría se queda calladito. Uno que otro levanta la mano y de pronto aporta, de pronto pregunta, de pronto aclara, pero la mayoría callan. Yo intuyo que lo saben, que todo quedó claro. Veo por lo que estoy escuchando hoy que no les quedó claro. Por lo que ustedes me están refiriendo, definitivamente no les quedó claro el trabajo de parto pretérmino. Porque si algo les hice énfasis es que el chiste del cuento es que yo lo prevenga, no que lo diagnostique cuando ya paqué. Y así tal cual se los dije. ¿Para qué lo voy a diagnosticar cuando ya la paciente está dilatando? Cuando ya la paciente tiene el trabajo de parto como tal, si no voy a poder hacer nada, ya no voy a ganar nada, ya no voy a obtener ningún beneficio. Lo máximo sería, y se los dije también, dejarla las 48 horas con la uteroinhibición para ponerle la betametasona y lograr que por lo menos tuviera algo para la maduración pulmonar, así tal cual se los dije. Pero el chiste principal, y se revisan la grabación, lo pueden ver, es que yo lo prevenga. Y siempre fui clara y enfática en decirlo. Tal vez no me entendieron, pero deben preguntar. Por eso es que deben preguntar. Por eso es que no deben quedarse callados. Por eso es que cuando estamos en la clase deben estar al pendiente. Yo no digo que ustedes no hayan estado al pendiente porque no lo puedo asegurar.
Pero por eso es que deben estar al pendiente. Por eso les digo que vean las diapositivas desde antes, cuando los chicos me las mandan a mí con las respectivas correcciones, por si tienen apuntes, los puedan hacer, los puedan sacar. Doctora, yo no estoy de acuerdo con lo que los compañeros están poniendo ahí porque yo encontré un artículo que dice esto. Y es otra cosa, y se puede discutir. Pero si ustedes no leen lo que se está dando o si no nos prestan atención en la clase, se van y dejan el computador hablando, pues sencillamente no van a tener los tips para el examen. Todo lo que yo les pongo en los exámenes es porque se los he dicho. Si no, no se los pongo. Y no me pueden decir que no. ¿Tú lo escuchaste, doctor Henry, en la clase? ¿Tú puntualmente escuchaste cuando yo dije que el chiste era la prevención? Sí, doctora. Y entonces, lo único que les puedo de pronto decir, no hemos dado el embarazo prolongado, de pronto no me han escuchado que yo lo que les iba a decir hoy, que era el chiste en la edad gestacional. Pero bueno, era más que claro eso, ¿no? En cuanto al tema del tiempo, a ver, ¿cómo te lo explico? Una de las cosas más difíciles para un docente siempre va a ser evaluar, porque evaluar es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque yo necesito ponerle un número o sí, yo necesito cuantificar con un número algo que no es fácil de cuantificar, porque tú puedes tener ideas claras que de repente no se hacen tan elocuentes en un medio escrito como este, y por eso te va mal, pero tú sí la tienes clara, ¿sí me entiendes? O sea, difícil sí es difícil evaluar. Pero, pues desafortunadamente a mí me toca evaluar así, porque no hay otra manera. Esa es la única forma. Y en cuanto al tiempo, pues el tiempo, vuelvo y te lo digo así como se lo dije a la doctora Daniela. El tiempo que yo estoy utilizando es el tiempo que estamos estipulando. No me lo inventé yo. Nosotros lo pusimos así, lo hicimos como un consenso a nivel de universidad en una de las reuniones y ese es el tiempo que estipulamos. ¿Con base en qué? Con base precisamente en las pruebas Saber Pro, porque lo que ustedes van a ver en las pruebas Saber Pro son eso. Y lo que van a tener que resolver va a ser eso y va a ser en 1 minuto, no en 2, no en 3, en 1. Y les va a tocar así. Y esa sí no la puedo cambiar yo, eso no me lo inventé yo, no es lo que yo quiero. ¿Qué puedo hacer? Si lo que ustedes quieren es eso, listo, vamos a hacer otro quiz, ya vamos a volver, eso era lo que les iba a informar el día de hoy, ya vamos a volver a la universidad con el favor de Dios la otra semana. Entonces vamos a hacer los quizzes allá y los hacemos directamente en el salón. Obviamente van a tener tiempo, yo no los puedo dejar todo el día con una pregunta, lo siento, tienen que responder y quiz va a ser quiz siempre. O sea, no esperen que yo en un quiz le voy a poner 10 preguntas, pues no va a ser, porque eso no es un quiz, eso es un examen distinto. Quiz es algo corto, pequeño, una evaluación muy puntual y así va a seguir siendo. La podemos hacer en la universidad y allá de esa manera ustedes van a tener menos presión con respecto a lo que me estás manifestando de la parte de la conectividad. No hay problema. De esa manera, doctor Henry, la podemos solucionar. Ahora bien, los exámenes, el examen del corte, o sea, los parciales, han tenido básicamente lo mismo y ustedes han salido bien. Les ha ido muy bien. No entiendo. Bonet, tenías la manita levantada, ¿ibas a decir algo? Doctor Héctor, cuéntame. Hola doctora, buenas tardes. Buenas Yo tardes. quería,
Yo quería hacerle más que todo una sugerencia con respecto al momento en el que se realiza el quiz. O sea, yo siento de que lo ideal sería hacerlo, en mi concepto, después que socializamos el tema, porque como usted dice ahí, o sea, nosotros leemos, pero usted siempre agrega cosas que son importantes, entonces me parece lo ideal de que sería después de dar la clase, o sea, no antes. Entonces, no sé si usted lo puede tener en cuenta para los próximos quizzes, que sería algo muy bueno, porque la verdad muchos están perjudicados con eso de los quizzes hasta ahora. Entonces, no sé usted qué dirá antes. Doctor, pero es que se los hago antes o después. Mira que el tema de amenaza de trabajo de parto pretérmino ya lo habíamos visto la semana pasada. Y me están discutiendo eso. La única pregunta de ese quiz que acabamos de hacer eran 3 preguntas. 2 eran de parto pretérmino, que ya se vio, y una de embarazo prolongado. Y de embarazo prolongado solamente era sacar el cálculo de la edad gestacional y más nada, no necesitaban más. Y salieron mal y se están quejando, o sea que se lo hicimos después. Y no solo ese, hemos hecho varios después, porque por ejemplo, todas las hemorragias se dieron en una semana y a la semana siguiente fue que se las evalué. Entonces, Ok, doctora, muchas gracias. bueno, doctora Eileen, cuéntame, ¿ya tiene la lista? De los voluntarios, doctora. Sí, señorita. Sí, doctora. Ya pues algunos me han estado escribiendo. No sé si esperamos hasta más tarde. Todavía no sé, pensé que todos iban a salir en masa a decir que querían volver a la U. Bueno, listo, no hay problema. Esperamos en el transcurso de la tarde para tener claro la lista. Mañana va a ser una prueba piloto, es decir, va a ser la primera clase. Sin embargo, en conversación con el decano, me dice que ya van a entregar por lo menos creo que 6 u 8 salones más de los que ya están listos. O sea que lo más probable es que la próxima semana ya estemos de vuelta en la universidad. Tenemos programado para el viernes el otro quiz. Ante esa situación de lo que me están diciendo, de la conectividad y no sé qué, no hay ningún problema, podemos hacer ese mismo quiz, yo simplemente lo imprimo y se los llevo a la universidad la otra semana que ya estemos en presenciales. Entonces, cuéntenme qué prefieren. ¿Hacemos las evaluaciones virtuales o las hacemos presenciales? ¿Qué quieren hacer? Necesito que voten, obviamente no voy a tomar decisiones con una sola persona, díganme qué quieren hacer. Doctora, sería virtual, pero no sé si los compañeros que estén de acuerdo pueden levantar la mano para saber si son varios o son todos. Claro, yo pienso que sería una buena idea como... Yo voto por virtual y va a levantar la mano. Yo pienso, sí, me parece. Ups, todos están levantando la mano. Tengo 40 manitas levantadas. De 51 que estamos actualmente en esta reunión, vamos a de inmediato descargar la asistencia para que tengamos claro quiénes estamos votando. 45 manitas levantadas en este momento. Todas las manitas que están levantadas es porque quieren continuar los quizzes virtuales. Pregunto. 46. Bueno, entonces no sé.
Bueno, listo, doctor, no hay Sí. problema. ¿Qué puedo hacer? Facilito. Los que tengan inconveniente con hacerlo virtual, yo se los hago presencial solitos allá en la universidad. Gracias por votar. Vamos entonces a continuar para que podamos hacer el desarrollo del tema. Vamos a empezar. Déjenme, yo miro aquí la lista para ver quién empieza un segundo. Doctora, disculpe, antes de empezar, lo que sucede es que Dígame. hay una compañera del grupo que es Diosa Brochero, que es expositora, que ella me dijo que pues en estos momentos se encuentra en la clínica porque está presentando un problema y está ya esperando que le hagan una ecografía. Entonces, obviamente cuando ya tengan algún papel o algo, me dijo que me lo va a mandar, pero Claro, pues... no hay problema. Ok, No hay doctora. problema. Dile que resuelva su problema de salud y acá nos vemos después. Listo, doctora. Para mañana, chicos, el grupo expositor de mañana sí tiene que ir sí o sí a la universidad porque pues vamos a hacer la prueba piloto. Los demás sí son opcionales por esta vez. Ya después, para la próxima semana, que me imagino que será que ya nos van a asignar ¿cómo se llama? Los salones. Ya sí los divido, mitad y mitad, para que vayamos yendo equitativamente. De pronto habrá un grupo de personas que le toque ir 2 veces esta semana, por ejemplo, y ya la otra semana le tocaría una sola clase, y así. Lógicamente, las clases magistrales, las que tenemos resaltadas como magistrales, esas seguirían siendo virtuales solamente por ese día que está la magistral y listo, porque no tenemos un salón asignado donde quepamos los 200. Entonces, toca así. Entonces ya vamos a empezar aquí. Vayen. Aquí, doctora. Dale, doctora, por favor. Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar del embarazo prolongado y el embarazo múltiple. Por favor, siguiente. Comenzaremos con el embarazo prolongado. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener en cuenta que los adjetivos de postérmino, prolongado, postfecha y postmaduro van a usarse a menudo, pero con una manera confusa para describir estos embarazos que básicamente han excedido su duración que se consideraba como un límite normal. Teniendo en cuenta que la definición internacional del embarazo prolongado, que va a estar respaldada por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, es aquel que supera las 42 semanas, es decir, estos que superan los 294 días o más desde el primer día del último periodo menstrual. Y vemos que básicamente se evita este uso del término post-fecha debido a que no se determina cuál es la fecha que se va a coger. Y el término postmaduro se reserva como tal al síndrome clínico fetal específico en el que el recién nacido básicamente va a tener características reconocibles que indican que hay un embarazo patológicamente prolongado. Siguiente, por favor. Vemos en la epidemiología que por definición una gestación a término va a corresponder a estas 37 semanas a 42 y que la verdadera incidencia del embarazo prolongado no se conoce, pero con frecuencia esta va a variar entre un 4 a un 14% y aquellas que llegan a completar las 43 semanas va a ser de 2 al 7%. Vemos que la posibilidad de que el parto prolongado ocurra dentro de los 280 días exactos luego del primer día de la última menstruación va a ser solo de un 5%. Y vamos a ver que la incidencia de todo este parto prolongado va a cambiar. Por ejemplo, encontramos que de un 7.5% por fecha de la última menstruación va a cambiar a un 2.6% cuando se basa por una ecografía temprana y del 1.1 cuando se realizó un diagnóstico tanto por datos ecográficos como por datos menstruales. Siguiente, por favor. En la etiología vamos a ver pues que la causa más común del embarazo prolongado es un error a determinar el tiempo real de la gestación y vemos que al usar las últimas fechas de la menstruación para determinar la edad gestacional va a estar lleno de exactitudes. También esto va a variar porque
obviamente pues vamos a encontrar una falla para recordar este último día de menstruación y también se va a dar, esto va a estar combinado básicamente con una variable de esta fase folicular del ciclo menstrual que puede generar una sobreestimación de la edad gestacional. Vamos a encontrar que hay unos factores predisponentes para el desarrollo del embarazo. Encontramos lo que es la primigravidez, que básicamente se identificó como si esta fuera la única variable materna que va a tener una asociación pequeña, pero muy significativa en el embarazo prolongado. Y también vamos a encontrar aquellas mujeres que van a tener un embarazo prolongado anterior, casi un 50% de las posibilidades de tener otro. Y entre los factores asociados como genéticos encontramos el déficit endocrino materno-fetal, también estas características cervicales que vamos a encontrar, la respuesta a las prostaglandinas, también los factores psicológicos. Siguiente. Encontramos también unos factores raros fetales placentarios que pueden predisponer a un embarazo posttérmino. Entre esto encontramos lo que es la maduración cerebral tardía, encontramos también alteraciones en el eje hipotálamo e hipófisis, encontramos también una hipoplasia suprarrenal y una deficiencia de la sulfatasa placentaria que va a estar ligada al cromosoma X. Siguiente, por favor. Bueno, ya en la fisiopatología vamos a notar que van a haber algunos cambios fisiológicos que van a estar relacionados con el embarazo prolongado. En primer lugar, encontramos el líquido amniótico que, como sabemos, a las 38 semanas, este va a ser de 1000 mililitros y mientras van aumentando las semanas, este va a ir disminuyendo. Vemos que entre la semana 38 y 40, este se va a empezar a volver lechoso, va a estar tubio, debido a la descamación del vermis caseoso. Y vamos a ver que es muy frecuente que este se llega a teñir de meconio. En la placenta vamos a ver que se disminuye el diámetro y las longitudes de las vellosidades coriónicas, podemos encontrar infartos hemorrágicos y vamos a ver que sobre esto se pueden llegar a depositar calcio, generando así los infartos blancos. Y en el feto, pues como sabemos, casi el 45% de los fetos va a seguir creciendo después de esta fecha probable de parto y vemos que después de la semana 40 estos llegan a aumentar casi 200 gramos semanal, aumentando el riesgo de un feto macrosómico y presentando también el síndrome de posmadurez, que básicamente vamos a encontrar un feto con una piel arrugada, con un tinte verdoso o amarillo. Siguiente, por favor. En el diagnóstico vamos a ver que la herramienta pues, más utilizada va a ser la ecosonografía obstétrica. Vamos a ver que la longitud craniocaudal en el primer trimestre de embarazo va a ser el criterio más preciso para poder así determinar la edad gestacional. Vemos que a partir de la semana 12 a la 14 se pueden llegar a considerar las medidas del diámetro biparietal y la longitud del fémur. Y entre más temprano se determine la edad gestacional, el rango de edad va a ser menor. Tenemos que tener en claro que pues, al inicio del embarazo, la longitud del diámetro biparietal va a aumentar más rápidamente, por lo cual pues, a terminar la gestación, esta medida va a ser un poco imprecisa. Pero la longitud del fémur básicamente permite calcular la edad gestacional con una aproximación de 8 días hasta las 42 días de amenorrea, por lo que esta medición va a ser mucho más precisa. Ya en la evaluación fetal en el embarazo prolongado, vamos a ver que una vez se establece el diagnóstico, se van a llevar a cabo unas valoraciones para ver cómo están las condiciones fetales. Encontramos la ultrasonografía que básicamente esta primero nos ayuda a determinar la edad gestacional a partir de diferentes diámetros y longitudes. También nos ayuda a valorar el grado de madurez placentaria. Nos ayuda a medir el índice de líquido amniótico, el cual básicamente se obtiene dividiendo en 4 cuadrantes el útero y sumando los diámetros verticales mayores que se encuentran del líquido amniótico. También vamos a realizar lo que es el perfil biofísico del feto, el cual incluye los movimientos respiratorios, el tono fetal y la cantidad de líquido amniótico. Y encontramos dos pruebas muy importantes, que es la prueba sin estrés y la prueba con estrés. Vemos que la prueba sin estrés va a ser esta que se utiliza con mayor frecuencia, pues para determinar cómo se encuentra o cuáles son las condiciones del feto. Vamos a ver que esto va a ser una prueba muy sencilla, no es una prueba invasiva y es muy económica
y si se interpreta pues correctamente va a ser una prueba muy confiable. Y la prueba con estrés básicamente se indica cuando la prueba sin estrés va a ser no reactiva y básicamente consiste en el registro de la frecuencia cardíaca fetal durante la contracción uterina. Y pues tenemos que tener muy en cuenta también lo que son la percepción de los movimientos fetales que va a sentir la madre, la cual estaré como que hablando un poco más adelante. Siguiente, por favor. Bueno, en el manejo podemos dividir el manejo en un manejo prenatal y también en un manejo intraparto. Vamos a ver que el objetivo primordial de la vigilancia prenatal en el embarazo prolongado básicamente es el diagnóstico precoz de una insuficiencia placentaria y la valoración del grado del bienestar fetal. En el manejo prenatal, pues como dije, vamos a tener muy en cuenta este recuento de los monitoreos del movimiento fetal que va a tener la madre. Como sabemos, esto se puede considerar un signo de alarma, la disminución de esto pues se puede considerar un signo de alarma, pero siempre tenemos que tener en claro que pues hay una disminución fisiológica y que también pueden existir algunos ciclos de inactividad, por lo cual la valoración de este pues resulta ser un poco difícil. Encontramos también el monitoreo fetal, que básicamente es recomendable realizarlo a partir de la semana 37 con una prueba sin estrés, aunque también pues en algunas, en otras partes que leí recomendaban que se debería realizar cada 48 horas a partir de la semana 41 en caso de que esta prueba fuera no reactiva. Y en este caso, pues se debería ocurrir a las contracciones estimuladas con oxitocina. Vemos que en la ecografía, pues el embarazo prolongado postérmino básicamente nos permite la posibilidad de ver la biometría, los grados de madurez placentaria, ver si el feto vamos a encontrar oligohidramios, vamos a ver malformaciones fetales y el perfil biofísico básicamente nos permite observar los movimientos fetales, la postura y el tono fetal, también nos permite observar los movimientos respiratorios y el volumen del líquido amniótico. Y vamos a ver que esto se debe realizar 2 veces por semana o cada 2 días a partir de la semana 41. Ya en el manejo intraparto vamos a encontrar que existen pues 3 conductas diferentes. Primero encontramos la conducta expectante, la activa y la mixta. Vamos a ver que la conducta expectante, pues como su nombre lo indica, básicamente es esperar hasta que se desencadene un parto espontáneo. Si no hay ningún signo de alarma, se repiten los controles periódicamente hasta que la mujer se pone en un parto espontáneo. Por lo contrario, si una de estas pruebas pues llega a salir positiva, se genera la interrupción de la gestación. La conducta activa como tal, básicamente, esta consiste en interrumpir la gestación hasta llegar a la semana 42 y si es posible de ser por vía vaginal. Vamos a ver que si el cuello es desfavorable, básicamente se utiliza la maduración con prostaglandinas y si es favorable se realiza la inducción con oxitocina. En la conducta mixta básicamente consiste en inducir el parto a las 42 semanas si las condiciones son favorables para él y vamos a ver que si el cuello no tiene una madurez suficiente, pues se van a seguir generando estos controles hasta que el cuello sea favorable o hasta que nosotros encontramos algún signo de alarma o algún signo de alarma. Vamos a ver que en la actualidad, pues la conducta seleccionada como tal va a ser esta conducta activa, ya que esperar tanto tiempo básicamente nos genera un riesgo tanto para la madre como para el feto. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a tener unas indicaciones para la inducción que van a ser que a partir de las 42 semanas confirmadas de amenorrea, también ausencia o disminución del líquido amniótico, una marcada disminución de la actividad fetal, también que la mujer tenga preeclampsia o un puntaje de Bishop mayor a 6. Tenemos que seguir también con un protocolo asistencial para estos embarazos prolongados, teniendo en cuenta, como ya se ha mencionado, la confirmación de la edad gestacional mediante ecografía, principalmente la del primer trimestre, para poder corroborar estas fallas que se hayan tenido con la fecha de la última menstruación. También se debe generar un control prenatal antes de que realmente el embarazo se prolongue y al alcanzar a las 42 semanas hay que inducir el parto y si no hay contraindicaciones para eso, vamos a mirar si el cuello es favorable
o no, como ya dije, si es favorable se realiza la inducción con oxitocina y si no se realiza la maduración con prostaglandinas. Vamos a ver que si se realiza una cesárea selectiva es cuando hay una contraindicación para inducir el parto y que este transcurra por vía vaginal. Y vamos a ver que en aquellos casos de gestación prolongada dudosa básicamente se establecen unos controles fetales pertinentes y si no hay signos de alteración fetal se continuará la vigilancia hasta que el cuello sea favorable. Vamos a encontrar las indicaciones por cesáreas, las cuales van a hacer que el embarazo prolongado ya sea certero y que haya un sufrimiento fetal crónico. También que encontremos una macrosomía o algunas complicaciones fetomaternas graves. Siguiente, por favor. Bueno, ya entrando a las complicaciones, vamos a ver que a comparación de los embarazos a términos, la morbimortalidad tanto de la madre como en el feto se va a multiplicar en estos embarazos prolongados. Vamos a ver que esto se asocia a varias situaciones con tanto un riesgo diagnóstico como un tratamiento. Dentro de las complicaciones fetales encontramos primero la macrosomía, que básicamente se define como un recién nacido normalmente grande. En concreto, este recién nacido va a pesar más o menos unos 4.500 gramos o más y vamos a ver que la obesidad materna, la diabetes o un recién nacido anterior con macrosomía van a elevar este riesgo. Vemos que la macrosomía va a estar asociada con una mayor incidencia a lo que es un traumatismo obstétrico, en particular si el bebé nace por vía vaginal. Y vamos a ver que básicamente este traumatismo va a comprender lo que es la distocia de hombros, la fractura de clavícula y la lesión asociada al plexo braquial. Vemos que la distocia de hombro va a ser una urgencia obstétrica que provoca el bloqueo de la parte anterior del hombro del feto en lo que es la sínfisis del pubis durante el parto. Otra complicación encontramos es el síndrome de aspiración de meconio, que va a ser muy común en el embarazo prolongado, lo que es la expulsión del meconio y la aspiración de este. Vamos a ver que básicamente este puede llegar a producir dificultades respiratorias graves debido a la obstrucción que se da en las vías respiratorias tanto grandes como pequeñas y también puede llegar a generar neumonitis química por la aspiración de este. Vamos a ver que este no solo va a estar limitado como tal en los embarazos prolongados, aunque sí va a estar muy presente cuando hay la presencia de oligohidrasmios y va a ser un riesgo de factor importante. Siguiente, por favor. La última complicación fetal que tenemos va a ser el oligohidrasmios, que básicamente este se define como esta disminución del líquido amniótico para la edad gestacional. Vamos a ver que el líquido amniótico va a reflejar lo que es la deglución fetal, la respiración fetal y la transferencia del líquido a través del saco amniótico, especialmente la micción fetal. Vamos a ver que este está asociado pues a malos resultados debido a la compresión del cordón umbilical, a una insuficiencia uteroplacentaria y aspiración del meconio, como mencioné anteriormente. A causa pues, de estos riesgos, después de las 40 semanas de gestación, va a ser justificado una vigilancia antenatal estrecha si se permite continuar con el embarazo. Y vamos a ver que después de las 36 y 37 semanas, el oligohidramnio ya es una indicación como tal para proceder al parto. Siguiente, por favor. Ya por último vamos a encontrar las complicaciones maternas, que vamos a ver que en el caso de una complicación médica u otra complicación obstétrica, generalmente no se recomienda que se permita el embarazo más allá de las 42 semanas. De hecho, en muchos casos básicamente se inicia un parto anticipado y entre los ejemplos más comunes vamos a encontrar trastornos de hipertensión gestacional, diabetes y parto por cesárea previa. Siguiente, por favor. Espérate un momentito. Bueno, como se pudieron dar cuenta, pues es obvio que el nombre lo indica. Embarazo prolongado es todo aquel embarazo que va más allá de las 42 semanas de gestación, es decir, lo que está normalmente constituido como el tiempo de la gestación de una paciente normal. Entonces, no hay mucho que decir al respecto de esta definición, no es nada que se pueda discutir, excepto que van a encontrar algunas literaturas que les dicen
que embarazo prolongado es mayor de 41 semanas y otras que les van a decir que embarazo prolongado es más allá de 42 semanas. Esa es como la única discusión que van a encontrar al respecto del tema. La mayor parte de la literatura está hablando de 42 semanas, la mayor parte de lo que ustedes van a encontrar o van a leer. Sin embargo, más allá de 41 semanas, la mayor parte de los consensos de perinatología dicen que pues ya no debería existir el embarazo. Como antecedentes importantes, pues se dan más que todo en pacientes que ya han tenido previamente este tipo de problemas o este tipo de patologías. En realidad es raro cuando la paciente tiene un control prenatal adecuado, puesto que nosotros a la paciente, apenas ella llega al control prenatal, le calculamos su fecha probable del parto y la enteramos y la educamos al respecto pues de esta fecha. Entonces, pues si yo le digo a la materna que su fecha probable de parto es el 20 de marzo, pues generalmente ella está muy al pendiente. Obviamente esa fecha probable de parto me da ¿cuánto? 40 semanas. Pues ese es el cálculo que se le realiza a la paciente. Esto lo podemos hacer con base en la FUM o con base en la primera ecografía de la paciente. Entonces, una vez nosotros le hacemos todo el cálculo, la revisamos, no sé qué, desde el primer día le decimos cuál es y ella ya lo tiene bastante claro y bastante entendido que de allí no debe pasarse. ¿Qué pasa en este proceso? En este proceso ocurre que este bebé que venía con un desarrollo normal, recuerden que cuando hablábamos del desarrollo embrionario, estamos diciendo, el crecimiento y desarrollo fetal, perdón, estábamos hablando que en el último trimestre es cuando nuestro bebé va a empezar a ganar peso, ¿cierto? Y que gana peso aproximadamente 200 gramos por semana. Entonces, eso quiere decir que en la medida en la que él dura más tiempo dentro del útero, pues va a ir teniendo esa ganancia de peso y esa ganancia de peso puede ocasionar o puede traer consigo complicaciones propias del hecho de tener un bebé más grande. Ejemplo, una complicación muy común es un trauma obstétrico, un trauma en el canal del parto secundario a el aumento de tamaño y el aumento de peso del producto, que puede desencadenar en, por ejemplo, que la paciente haga una hemorragia posparto, que bien puede darse por una atonía uterina o bien puede darse por un desgarro secundario a el nacimiento de un producto grande. Otra cosa que puede ocurrir cuando este producto se va volviendo más grande es que durante el parto se dé una distocia de hombros. ¿Se acuerdan que hablábamos cuando vimos la clase muy atrás de trabajo de parto? Decíamos que en el momento en que el bebé se engorda va a aumentar el diámetro entre los hombros y puede ocurrir que no se dé correctamente el trabajo de parto y esta paciente haga o este bebé haga una distocia, lo cual puede ocasionar traumas y lesiones para el bebé, puede ocasionar traumas y lesiones para la madre y puede ocasionar una hipoxia perinatal, que traería consigo pues un sufrimiento fetal y todo lo demás. Otra cosa es que la placenta, además de que el bebé va creciendo y va ganando peso y no sé qué, pues la placenta también va entrando en senescencia, es decir, que ya ella dice, bueno, ya yo hice lo que tenía que hacer, ya llegué a mi madurez total, ya di todo lo que tenía que dar, ya empiezo a envejecer y a hacerme o a tener mi proceso normal de envejecimiento, lo cual me hace más propensa a ser insuficiente. Eso es lo que determina el oligoamnios generalmente. Entonces, nuestra placenta ya no está siendo suficiente, nuestro producto ya no está siendo bien nutrido, nuestro producto ya no tiene unas buenas condiciones materno-fetales, lo cual hace que él empiece a tener cierto proceso de sufrimiento, por llamarlo de alguna forma. Entonces, va a traer consigo
un problema mayor que pudiese darse en la medida en la que yo no controle dicha posibilidad, en la medida en la que yo no vaya controlando el proceso. ¿Qué es o cuál es el deber ser? Cada vez que mi paciente llegue al control o llegue a la urgencia o llegue a mi consulta en general, yo debo asegurarme de cuál es su edad gestacional. ¿Cómo me aseguro de su edad gestacional? Le pregunto su fecha de última menstruación, hago mi cálculo con la fecha de última menstruación. Si a pesar de yo tener esa fecha de última menstruación, mi paciente trae ecografías, que es el caso del quiz, yo tengo que tomar todas y cada una de las ecografías que mi paciente me trae y extrapolarlas a la fecha de hoy. Quiero preguntar algo para que quede claro y para evaluar o retroalimentar esta situación. ¿Ustedes saben cómo hacer el cálculo de la edad gestacional con base en la ecografía? Sí, doctora. ¿Seguros? Última palabra. Sí, doctora. A mí me gustaría que usted lo explicara porque normalmente, por ejemplo, a nosotros en rotación nos los hacen hacer con una aplicación. Entonces, si nos puede dejar más claro eso, pues mucho mejor. No, nada de aplicaciones. Bueno, si tienes la aplicación, con mayor razón lo hicieron mucho más rápido en el quiz. Pero no. ¿Qué van a hacer? Exactamente lo mismo que hicieron para calcular la edad gestacional con la FUM. Aquí vamos a utilizar el mismo casito. Déjenme y lo ubico. Aquí dijimos que la fecha de la realización de la ecografía fue el día 20 de febrero, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a coger, si quieren la calculadora, lo que quieran, y voy a abrir y voy a decir, a ver, febrero tiene 28 días, eso es lo usual, 28 días. Entonces, desde el 20 que la hicieron hasta el 28, ¿cuántos días me faltan? 8 días. 8 días. Entonces yo escribo, aquí lo estoy haciendo con mi calculadora, 28 más el mes de marzo, ¿cuántos días tiene? 31. Luego abril, 30. mayo, 31. junio, 30. julio, 31. agosto. 31. ¿Y hoy qué día es? 21 de septiembre. Listo. Eso da en mi cuenta de mi calculadora. Si quieren, ustedes lo pueden ir haciendo. 213. ¿Dio o no dio? Sí, doctora. Entre 7. Y eso da 30.4. ¿Es o no es? Sí, a esos 30.4 se le suman las 12 semanas que reporta la eco del caso, ¿cierto? Así es. Ok. Entonces yo tengo 30.4 por la ecografía, pero como ella ya cuando le hicieron esa ecografía ya tenía 12 semanas más, quiere decir que ella hoy tiene 42 semanas, punto 4. ¿Sí, doctora Aileen? Sí, doctora, sí. Da tal cual. Entonces, el cálculo es completamente fácil, es una cosa que miércoles yo creo que nos tardamos como 5 segundos, como medio minuto, digamos. Y eso que le estoy explicando a ustedes. Y si tienen la aplicación, pues a mí no me gusta eso de sacarla con la aplicación porque las aplicaciones, así como los histogramas que ustedes nos ven usar mucho en la consulta y eso, que son como unas rueditas, suelen tener una diferencia, suelen tener un día o 2 días de diferencia. Entonces, por eso a mí no me gustan mucho. Pero, sin embargo, bueno, si tienen la herramienta, no les voy a decir que no la usen. Ahora bien, el hecho de que la usen no los exime de que tengan que conocer el procedimiento manual. ¿Por qué no los exime? Porque yo no sé si algún día, antes de llegar al turno, me atracan y de todas maneras tengo que hacer el turno, me quitaron el celular y ya no tengo con qué hacer el cálculo. Entonces, pues es obvio que la cabeza no me la van a quitar o si me la quitan, pues sencillo, no puedo hacer el turno. Entonces,
pues eso me hace viable para que yo continúe y haga lo que tenga que hacer en donde tenga que hacer y cuando lo tenga que hacer. Entonces, listo. Una vez yo tengo súper ultra claro mi edad gestacional por métodos confiables. Ojo, así como se los dije en las primeras clases, así la señora me jure, me perjure y le pongan la Biblia 7 veces y ella ponga 10 manos sobre la Biblia y me diga que su FUM da para 35 semanas el día de hoy. Si la ecografía me dice lo contrario, yo le voy a creer a la ecografía del primer trimestre, más que a la FUM, porque hay muchas cosas que se pueden dar, hay muchas cosas que pueden pasar, que pueden interferir para que ella esté errada en su FUM o para que me esté dando un mal dato a mí. Entonces yo tengo que creer en lo tangible, en las pruebas que yo tengo en la mano. Y esa es una prueba bastante fehaciente. Ahora bien, también les puedo decir, alguien que hace una ecografía se puede equivocar. Sí, claro, se puede equivocar. Y se equivoca más bien en la transcripción. Cuando están haciendo el papel que le están dictando a la secretaria, a veces la secretaria, por poner una cosa, pone la otra. Sencillo. Mire la fotico que le pegan a la ecografía, porque en la fotico aparece también la edad gestacional ultrasonográfica y así no tienen pérdida. Aparece la fecha y la edad de ultrasonografía en esa fotico que le pegan ahí. Entonces, una vez ya yo tengo esclarecido que mi paciente tiene más de 42 semanas, pues obviamente ya yo voy a definir que es un embarazo prolongado y ya de ahí en adelante pues voy a dar el manejo. ¿Cuál es el manejo? Desembarazar. ¿Por qué vía? Por la vía obstétrica indicada. ¿Cuál es la vía obstétrica indicada? Pues si es un podálico tiene que ser por cesárea, vamos para allá. Si es un cefálico, todo está bien, digamos que la paciente ha tenido partos anteriores, es una paciente que ya ha parido, debo realizar una ecografía que me verifique que el bebé tiene líquido suficiente para tolerar ese trabajo de parto. Recuerde que puede estar en anidramnios por lo que ya dijimos, y entonces eso dificultaría que mi trabajo de parto se pueda dar normalmente. Además de eso, en esa misma ecografía, además de mostrarme el índice de líquido amniótico, también me muestran el peso del producto y así yo puedo descartar la presencia de un problema con respecto a la macrosomía fetal que nos había hablado la compañera. Siempre que usted tiene un bebito y lo está revisando, ustedes que ya lo hicieron en pediatría, se dieron cuenta que los bebés normales nacen con su piel delicadita, sus uñas cortas y no sé qué. Los bebés posmaduros, es decir, los que nacen producto de un embarazo prolongado, tienen unas características específicas. Esas características son lo que nosotros normalmente y vulgarmente llamamos que parecen viejitos, porque la piel es más arrugada de lo usual, las uñas crecen, es decir, nacen con las uñitas largas, pueden tener la piel como acartonada, como reseca e inclusive puede estar teñida como amarillenta. Esto pues en aquellos bebés cuyo líquido estuvo meconiado y ellas se impregnan, la piel del bebé se impregna y toma ese tinte. Esas son características propias de un producto postmaduro. Siempre que usted lo vea, identifíquelo sin lugar a dudas, esa va a ser el caso de ese producto. En el caso, como decía la compañera, de que la paciente tenga bien el líquido, que sea un bebé con un peso normal para que ella pueda parir, yo tendría en cuenta el Bishop. Como lo dijo la doctora durante la charla, evalúo el Bishop, si este es favorable, yo puedo hacerle una inducción del trabajo de parto a mi paciente, como tal cual como lo vimos en la clase de inducción y conducción. Obviamente, esta paciente con el embarazo prolongado no está teniendo contracciones, muy probablemente, entonces lo que me toca hacer es una inducción. Lógico, teniendo ya claro todo lo que les había mencionado antes, o sea, tratando de disminuir al máximo el riesgo de que esa paciente pueda hacerme un sufrimiento fetal. ¿Eso está claro hasta aquí?
¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que indicar? Cuéntenme, los escucho. Doctora, yo tengo una pregunta. Es que, Dígame. o sea, pues, ajá, yo había estudiado así tal cual como usted nos dijo y pues en la charla dijeron que el B-Shot mayor a 6 pues se hacía con oxitocina, pues dependiendo pues de cuánto nos daba el puntaje, y menor a 6 pues se haría pues la maduración del cervix con prostaglandina, pues se utilizaba el misoprostol. Pero pues yo he visto en rotación, la verdad, que a toda paciente le colocan oxitocina, sin importar el B-Shot. Entonces, yo quería preguntarle que si eso era viable hacerlo así o si eso en realidad sí se hacía, porque pues toda la literatura dice que me tengo que guiar sí o sí del B-Shot, pero pues sí veía que a toda paciente le colocaban oxitocina sí o sí. Doctora, siempre hay que evaluar el bicho. ¿Para qué? Para que tu inducción no sea fallida. De pronto, has visto casos en los que la utilicen sin tener en cuenta eso, pensando en que falle para llevar la cesárea. Pues no puedo decirte que sea o no sea el caso, pues, puesto que no lo conozco, pero sí te puedo decir que la malicia existe y nosotros somos bastante maliciosos. Entonces, en algunos casos, pues simplemente ya sabemos que eso va a fallar y que lo que queremos hacer es subir la cesárea y lo ponemos ahí de parapeto para justificar que hubo que hacer la cesárea. Esa es una opción maliciosa y perversa que se me ocurre a mí en la cabeza. Ahora bien, decirte que no puedes hacer una inducción con oxitocina es mentira. Tú puedes hacer una inducción con oxitocina siempre y cuando el Bishop sea favorable. Es decir, no necesariamente yo tengo que iniciar con el misoprostol, yo puedo hacerlo con oxitocina. Otra cosa es que hay personas, o todavía hay bastantes colegas, que no les gusta mucho el uso del misoprostol por lo difícil que es de controlar en un caso determinado. Con el tema, yo se los decía alguna vez en una de estas charlas. Con la oxitocina, cuando yo me paso de piña con la oxitocina, lo único que tengo que hacer es cerrar el goteo, ponerle una destroza o ponerle un Harman o una solución salina, lo que sea, lo que tenga a la mano a chorro de cúbito lateral izquierdo, y a los 5 minutos asunto resuelto. Mientras que no pasa lo mismo con el misoprostol. El efecto del misoprostol dura más, entonces es más difícil en el caso pues que yo llegue a cometer una iatrogenia. Entonces muchas veces a algunos colegas no les gusta el tema del uso de misoprostol por eso. No sabría pues decirte si cuál es el caso puntual en lo que tú viste. Profe, opino, el residente la vez pasada en ronda, nosotros dijimos del uso del misoprostol y él enunció que el misoprostol no estaba indicado en feto vivo, según el INVIMA. ¿Cómo? ¿Les dijo eso? Sí. ¿Residente de qué año? No sé de qué año es el doctor. Bueno, yo te voy a pasar miércoles, no sé si lo tengo. Bueno, yo creo que en todo lo que has leído te has dado cuenta Ellos que dijeron que en sí Colombia no está. estaba aprobado, que en otros países sí. Fue la aclaración que hicieron. No, claro que sí está indicado, no hay ningún problema. Por eso lo tenemos inclusive dentro del Vademecum y por eso lo tenemos en las presentaciones diversas que hay, porque si solamente lo fuésemos a usar para abortos, tendríamos la de 200 microgramos y la de 100, pero aquí en Colombia nosotros manejamos 50, 100 y 200. La de 50 es para fetos vivos. Entonces no tiene razón de ser, sí está indicado, sí podemos usarla, sí se usa, yo la he usado muchas veces. Obviamente no en productos, no sé si de pronto se estaría refiriendo a que tuviese una cicatriz uterina previa, no sé, pero sí se usa, claro que sí. Doc, de pronto lo que puedo entender de lo que dijo Joan es que, o sea, de pronto se refiriera a la mifepristona, que es el medicamento que no está aprobado aquí en Colombia, pero el misoprostol, pues del resto sí está completamente aprobado para la interrupción del embarazo. Ah, bueno, sí, la No, pero mifepristona no hablo la de tenemos. feto vivo, de cuando el feto está vivo.
no cuando hay feto muerto. Cuando hay feto muerto sí está indicado, obviamente. Es lo que ellos decían, sin embargo, estoy curiosamente revisando el INVIMA, ya te digo. Vale, me parece perfecto. Bueno, hasta aquí, ¿alguna otra duda sobre embarazo prolongado para continuar con el tema siguiente? Buenas tardes, yo tengo una pregunta. Doctora, sobre lo que es el síndrome posmadurez, este se presenta más, o sea, tiene una presentación poca para embarazo prolongado que es del 10%, pero dice que entre los factores de riesgo por lo cual se puede presentar más es porque sea una madre que ya haya tenido pues un embarazo prolongado o madre que sea primigesta, pero no hay como una característica en específica o un factor en específico que me explique o por qué se dé la presentación, porque no sé si de pronto el tiempo varía en que entre más tiempo esté el embarazo prolongado, más es la recurrencia de que se presente el posmadurez. Doctora, entre más tiempo dura el bebé en la barriguita de su mamá, más posibilidades hay de que se presente la posmadurez. Después de que el producto pasa las 42 semanas, pues ya decimos que es un posmaduro y generalmente viene ya con todas las características y hace lo que es el síndrome. Pero, a ver, el único factor de riesgo conocido hasta ahora es el antecedente o conocido o probado, pues, del el embarazo prolongado previo. Es el que más nos empuja a pensar que se puede dar. Obviamente hay condiciones propias del bebé o incluso de la madre que pudiesen desencadenar que la paciente tenga un embarazo prolongado, pero lo que más se da es el factor del cual hablamos. Gracias, doctora. Dale, doctora. Profe, razón que está aprobado por el INVIMA. Dice inducción del trabajo de parto con feto vivo en embarazo a término que requiere maduración del cervix, test de bicho igual a 6, exclusivamente intrahospitalario. Gracias, doctor. Sí, claro, exclusivamente intrahospitalario, no, eso no es para manejo en la casa y tampoco es de venta libre, entre comillas. Es decir, siempre la paciente debe comprarlo con una fórmula médica. Claro está que como todo en Colombia, pues en el mercado negro lo consiguen sin fórmula médica. Debo hacerles una claridad o hacerle una claridad pues específicamente a la doctora Daniela. Doctora Daniela, revisé lo que me mandaste y dentro de lo que tú me mandaste decía que no había ninguna diferencia estadísticamente significativa cuando la paciente estaba sintomática, es decir, cuando ya tenía modificaciones. Pues sí, es que ya cuando tiene, yo se los dije durante la clase del trabajo de parto pretérmino, les dije que cuando ya la paciente tiene los dolores ya no le voy a mandar eso, ya no sirve para nada. Te mandé de vuelta una literatura más reciente, donde estamos hablando del 2021, o sea, de ahora, y lo que nos recomiendan es el uso del misoprostol, léelo ahí, del misoprostol, Virgen Santa, de la progesterona, perdón, por varios motivos, a pesar de la discusión, a pesar de la controversia. Uno es porque no se ha demostrado que represente ninguna clase de riesgo y por el contrario sí se ha encontrado algo de beneficio. Entonces, poniendo en claro el riesgo-beneficio, se da o está indicado el uso de la progesterona en las pacientes con el antecedente, sobre todo aquellas que tienen el cervix corto. Entonces, léelo, búscalo y ahí te lo pasó la doctora Eileen, seguramente. Sí, ya lo pasó, doctora, gracias. Vale. Entonces vamos a continuar, porfa. Bonet, cuéntamelo. La doctora, yo puedo continuar. Sí, claro, David, adelante. Bien puedes. Bueno, ya a partir ya ahora vamos a hablar de lo que es el embarazo múltiple. Bueno, este embarazo múltiple se trata de que en la cavidad uterina van a haber 2 o más fetos. Y este embarazo múltiple tiene varias características, que es, por ejemplo, empezando con los cigotos presentes.
Cuando es monocigótico, es que los gemelos proceden de un óvulo fecundado. Los disigóticos que proceden de dos óvulos fecundados por dos espermatozoides. Y los tricigóticos cuando ya hablamos de tres óvulos fecundados. Y de acuerdo con el número de placenta, tenemos el monocorial, es decir, que los gemelos comparten una sola placenta. El bicorial es que cada feto tiene su placenta. Y los tricoriales es que cuando hay tres placentas en trillizos. Y en cuanto al número de sacos amnióticos, tenemos el monoamniótico, que los gemelos comparten un solo saco amniótico. Los biamnióticos es que los gemelos, cada gemelo tiene su saco amniótico. Y los triamnióticos es cuando hay tres. También por el tipo de concepción, que se puede ser por espontánea o el Pásale ahí. Bueno, de acuerdo a la epidemiología, esta incidencia de embarazos gemelas múltiples ha ido aumentando en los últimos 30 años. De los embarazos espontáneos, entre el 1 y 2% consta de todos los embarazos. Y una de cada 80 embarazadas ocurre a 100 embarazos. Esto se debe a tratamiento de infertilidad, inductores de la ovulación y el TRA. Y la técnica de reproducción asistida varían del 30 al 35% por los estimuladores de ovulación, por inseminación artificial y la fecundación in vitro. Pase ahí. Bueno, para hablar de la fisiopatología, en cuanto al monocigoto, es decir, que un óvulo va a ser fecundado por un espermatozoide. Y ahí van a formar el cigoto. Y de ese cigoto se van a dividir en dos embriones que van a ser genéticamente idénticos. En cambio el dicigoto es cuando dos óvulos van a ser fecundados por dos espermatozoides. Y ahí los dos cigotos se dividen y van a tener una diferencia genética, pero que convienen de ambos procesos. Tenemos que tener en cuenta que los univitilianos, uno de un óvulo vale un 30%, los bivitilianos, dos óvulos, y los trivitilianos o poli, vienen siendo de tres óvulos que corren en un 70%. Pásale, Eileen. Bueno, para hablar de la clasificación, tenemos las cavidades amnióticas y placentarias. Bueno, como ya había hablado, los bisigóticos es cuando provienen de dos óvulos fecundados y el monocigoto de uno solo. Y de acuerdo con la placenta, los monocoriales que los dos gemelos comparten una placenta, y los bicoriales que cada gemelo tiene su placenta. Como pueden ver en la imagen que está a la derecha, ahí se ve gráficamente cómo son las clasificaciones. Por ejemplo, ahí se ve que en el bicorial, el biamniótico, cada gemelo tiene su placenta y su saco amniótico. En el monocorial y el biamniótico, cuando los gemelos comparten una sola placenta, o sea, comparten una sola placenta, pero cada gemelo tiene su saco amniótico. Y en cuanto a los monocorial y el monoamniótico, es que los dos gemelos comparten una sola placenta y un solo saco amniótico. Y lo que son los siameses es cuando ambos gemelos están fusionados por una estructura anatómica. Pásale, Eileen. Bueno, ¿cómo evaluamos esta gestación múltiple? Bueno, primero tenemos que son los antecedentes personales o familiares. La edad materna avanzada. Que la altura uterina esté aumentada.
que haya palpación de más partes fetales, el aumento excesivo del peso materno y que la oclusión de un latido vale más del 10%. O sea, que haya más de un latido en el embarazo. Vamos a hacer alguien. Miren, muchachos, aunque parezca tonto, pienso que es supremamente importante recalcar esta información porque lo primero que debemos hacer es pues la sospecha clínica. Obvio, el diagnóstico definitivo se hace con la ecografía, pues eso está claro. Pero la sospecha clínica es fundamental en el momento de evaluar a la paciente. Bueno, para empezar desde el inicio, esta patología es algo que ha ido entrando en auge y óigase claramente que les estoy diciendo patología, porque desde el inicio, cuando hablábamos de los cambios fisiológicos de la gestación, les decía, nosotras las mujeres solo estamos diseñadas para tener un embarazo a la vez, o sea, un bebé a la vez, no 2, ni 3, ni 4. Entonces, en la medida en la que se dan más de uno en una gestación o en una misma gestación, pues ya se considera una patología. El motivo, pues básicamente es por nuestra propia fisiología, ¿no? Pues por la posibilidad que tenemos de adaptarnos, pero estos procesos adaptativos in extremis, cuando tenemos varios bebés, pueden afectar ya nuestro cuerpo. Sin embargo, en la medida en la que han ido pasando los años, ha aumentado la incidencia de este proceso y el factor principal de eso son las técnicas de reproducción asistida. Obviamente en la actualidad hemos ido afinando esas técnicas, hemos ido afinando esos procesos y, por ejemplo, hoy en día no se transfieren más de 2 embriones en un solo procedimiento. Antes, cuando se iba a hacer una transferencia de embriones, cuando se iba a hacer el proceso propio de la fertilización in vitro, se ponían 3 o 4 embriones para esperar a ver que uno pegara, pero como nos fuimos dando cuenta que pues estos pegaban y pegaban muchos y se daba pues un problema mayor y se daban más complicaciones, más morbimortalidad materno-fetal, pues entonces decidimos que 1 y cuando mucho 2, y eso pues que ya los 2 están contraindicados, lo que se hace son transferencias diferentes, es decir, nosotros lo que hacemos en ese tipo de casos es que cogemos varios óvulos, cogemos el semen, lo capacitamos, fecundamos los óvulos, tenemos los huevitos ahí y luego los vamos haciendo diferentes transferencias en la medida en la que se van dando las situaciones. Es decir, se perdió este embarazo, bueno, listo, no dejamos a la paciente un tiempo y ponemos o hacemos una nueva transferencia después, con el objetivo de no ir a causar más problemas de los que por encima de los beneficios del procedimiento. Entonces, pues como les decía, estas técnicas de reproducción asistida que tuvieron mucho auge de los finales de los 80, principios de los 90 en adelante, empezaron a traer consigo estos cambios, todos estos cambios y estas patologías. Y la morbimortalidad se hizo evidente y por eso es que ahora estamos retrocediendo. Entonces, para el médico general es de vital importancia reconocer 2 cosas. 1, que la paciente pueda tener el antecedente propio, el antecedente familiar. No es que yo soy gemela de otro, o no es que mi marido, no es que mi mamá es gemela con otro, en fin, el antecedente personal. O el otro antecedente importante es el tema de los tratamientos de fertilidad. Esas 2 cosas las debe tener en cuenta el médico como un factor de riesgo. Y en el momento de hacer la evaluación clínica,
lo primero que tengo que tener otra vez en cuenta es que la edad gestacional, ¿para qué? Para poder tener como base cuál va a ser el tamaño de la altura uterina que yo pienso encontrar en esa paciente, para poder saber si estoy pensando en que hay un proceso patológico o no. Obvio, hay cosas que pudiesen alterar ese resultado y que no tienen nada que ver con un embarazo múltiple. Ejemplo, una mola. Ejemplo, un mioma. De pronto la paciente tenía una miomatosis, ya de por sí tenía un útero grande y ahora está embarazada de un solo bebé, pero la altura uterina es mayor porque ya tenía un mioma y la matriz ya era grande. Entonces, pues esa es una opción. Pero de todas formas, cuando yo encuentro una altura uterina discordante con respecto a la edad gestacional, pues yo lo que tengo que hacer es como sospecha principal un embarazo o una gestación múltiple. Eso por un lado. Por otro lado, recuerden que dijimos que lógicamente cuando el embarazo, cuando son varios bebés y no uno solo, lo que va a ocurrir es que nuestra paciente va a tener mayor cantidad de hormonas circulantes y obviamente eso va a traer consigo el doble de síntomas. Entonces nuestra paciente nos puede manifestar la hiperemesis gravídica, nos puede manifestar el tema de las cefaleas mucho antes de lo que otra paciente la pudiese manifestar. Nos puede decir que tiene una cialorrea excesiva, es decir, todos esos síntomas que normalmente nos dan a pensar que la paciente está embarazada, ella los puede presentar antes y los puede presentar con mayor intensidad. Eso también debe hacer en nosotros una sospecha clínica. Cuando ya la barriga está más grande, pues el hecho de que yo encuentre varias cabezas o que yo encuentre varias fetocardias, pues obvio que me tiene que hacer sospechar aún más de que debe ser un embarazo. Una vez yo tengo esa sospecha clínica y lo dejo plasmado obviamente en mi historia, pues paso al proceso siguiente que sería el diagnóstico por ecografía. La laminita que tienen aquí es una laminita especial para que puedan ver los signos clásicos, los signos ecográficos clásicos de las ecografías, perdón, de los embarazos múltiples. Allí se los está mostrando el doctor. ¿Por qué es bueno verlos? ¿Por qué es bueno tenerlos? ¿Por qué es bueno conocerlos? Porque cuando ustedes vean la fotico de la ecografía que las pacientes le traen, de repente se equivocó la niña que hace la transcripción, así como les dije ahorita hace un rato, y si usted ve la foto y ve el signo clínico, dice, mierda, aquí hay algo que no me cuadra. Esto debería decir embarazo múltiple, pero aquí tal vez se equivocaron y no lo dicen. Entonces, con eso usted puede tener claridad para que haga el diagnóstico. ¿Alguien quiere aportar algo hasta acá? Dale, doctor Bonet, termina la parte de diagnóstico, porfa, y luego pasamos con otro compañero. Bueno, como que ya vemos, tenemos la ecografía, que esto nos va a identificar cuántos sacos gestacionales son. Por ejemplo, ahí tenemos primero los sacos gestacionales separados. Luego tenemos lo que es el signo del lambda. O sea, lambda, que esto es muy común, importante en lo que son los embarazos bicoriales. Y también tenemos lo que es el signo en T, que eso ya en los monoforiales. Y por último tenemos las dos cabezas o dos abdomenes que van en un mismo plano. Pásale, Aileen. Bueno, para el diagnóstico de la gestación múltiple, tenemos primero que hacer una monitorización de rutina de embarazo por ecografía. Primero, en el embarazo gemelar bicorial, vamos a hacer una ecografía del primer trimestre, es decir, de la 11 a la 14 semanas, para identificar lo que es la fecha, identificación, cuánta placenta hay y detectar si hay trisomía 21. Luego se vuelve a hacer de las 20 a las 22 semanas para determinar la anatomía detallada.
o sea, el detalle anatómico de clarificar lo que es la biometría, cuánto volumen de líquido amniótico hay y la longitud del cuello uterino. Luego ya esta ecografía se va a repetir cada 4 semanas para evaluar lo que es el crecimiento fetal, el volumen de líquido amniótico y el Doppler fetal hasta llegar al parto. Y en cuanto al embarazo gemelar monocoreal, también vamos a hacer una ecografía de primer trimestre para indicar la fecha, o sea, la edad gestacional, para identificar, determinar cuántas placentas hay y detectar si hay situación 21 o algún otro tipo de cromosopatía. En cambio, en este embarazo monocoreal, vamos a hacer ecografía de seguimiento por cada 2 semanas. ¿Por qué? Porque resulta que el síndrome de transfusión fetal y la secuencia de anemia policitemia fetal se mejora con esta monitorización de 2 semanas. Pásale, Aileen. En cuanto al diagnóstico diferencial, tenemos lo que es la historia menstrual imprecisa, embarazo de mayor edad gestacional, macrosomía fetal. También está la mola hidatiforme, los polidramios, la hidrofetal y la vejiga urinaria distendida. Va a ser ahí. Bueno, para el manejo, tenemos primero un manejo preventivo, que en el control materno se va a establecer si hay más de un feto en la cavidad uterina. Este control similar de gestación única se hace de las 22 a las 24 semanas por medio de una ecografía transvaginal y establecer un grupo de riesgo para un parto prematuro. Ya que en los embarazos múltiples también puede correr el riesgo de tener un parto que haya un parto prematuro. Permíteme un momentico, doctor. Vamos a continuar con otro compañero para que nos ayude con la parte del manejo. Hasta aquí, pues, pienso que el tema del diagnóstico ya lo pudimos como sacar muy fácilmente. El diagnóstico clínico, pues ya lo había mencionado, el diagnóstico o la confirmación diagnóstica la hacemos con ecografía. Recuerden que puede haber no solamente un embarazo gemelar, que sería en el caso de que hayan solo 2 bebés, sino que pueden haber embarazos trigelares o más. Hay momentos en los que de repente ecográficamente nos reportan que hay, por ejemplo, digamos, 3 embriones y a posterior puede pasar que uno de ellos se reabsorba y quedan los otros 2 y ya se convierte de un embarazo trigelar a un embarazo gemelar, pasa con cierta frecuencia. Inclusive puede pasar que tengamos un embarazo trigelar y quedemos con un solo bebé, también puede pasar. Lo que ocurre en este tipo de casos es que sencillamente los fetos que no se desarrollan, pues se reabsorben, no hay nada que se vaya a podrir ahí, para que lo tengan claro. Eso no va a afectar al otro bebé, ni le va a dar a la paciente una coriomionitis, ni nada de eso. Es un proceso completamente aséptico, porque recuerden que está dentro de la cavidad uterina y dentro de la bolsa amniótica. Entonces, pues ahí no hay riesgo de ese tipo. Y algunas veces ni siquiera nos damos cuenta, porque de pronto la ecografía ya se hace cuando el bebé se ha reabsorbido y entonces pues no llegamos a darnos cuenta del tema. Y lo que nos damos cuenta es que cuando la paciente pare o cuando le hacemos la cesárea, al extraer la placenta encontramos que pueden haber otros restos de otras placentas, por ejemplo, satélites que no habíamos visto en otro momento, o una placenta muy grande. Pero pues el tema del diagnóstico está claro, ahí no hay nada que hacer. Ecografía, entre más temprana se haga, mucho mejor, porque nos da lo que es la corionicidad, como el compañero estaba diciendo al principio. Pueden haber diferentes presentaciones coriales dependiendo del momento en el que haya habido el proceso de la división del embarazo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado de pronto en la calle que mencionan, no, que es que son mellos. Mellos quiere decir
que no son idénticos. Eso es lo que dicen, o sea, a eso se refieren cuando vulgarmente hablando le dicen que son mellos. No son idénticos y no tienen por qué ser del mismo sexo. ¿Por qué? Porque vienen de 2 óvulos diferentes, 2 espermatozoides diferentes. Cuando son gemelos idénticos, los que llamamos gemelos idénticos, esos sí son del mismo sexo y son igualitos el uno con el otro, físicamente hablando, pues. Y el motivo es porque se da una división del huevo de forma tardía y pues se forman los 2 embrioncitos de forma alterada, bueno, 2 o 3 o lo que sea. Entonces, ya sabemos que cuando sean idénticos van a tener el mismo sexo, cuando sean gemelos que no son idénticos, pues van a ser de 2 sexos diferentes. Existen variaciones dependiendo del momento o del tiempo en el que se dé esa división, donde se pueden crear 2 placentas, es decir, una para cada bebé, 2 bolsas o una placenta y una sola bolsa. A eso le llamamos corionicidad. ¿Cuáles son los embarazos que son más delicados? Los que tienen una sola placenta y una sola bolsa. Esos son los más delicados. Tienen alto riesgo de ser siameses. Son los últimos en el tiempo en el que se dividen. Entonces, allí hay riesgo de muchos tipos. Uno de los riesgos principales es eso, que sean siameses, es decir, que estén pegaditos por alguna parte del cuerpo, que ustedes ya los han visto antes. Otro de los riesgos es que desarrollen alteraciones de la circulación. Otro de los riesgos es que ellos mismos, por estar jugando y moviéndose y neciando allá adentro, porque finalmente son niños igual, se puedan inclusive enredar los cordones, hacer un nudo y fallecer. Entonces, esos son los embarazos que se llaman monocigóticos, monoamnióticos. Cuando usted vea un embarazo mono, hágale rapidito para que se vaya para ginecología y perinatología y la manejen todas las logías, pero tiene que ser de rapidez porque ese producto o esos productos corren mucho riesgo. Generalmente ellos no van a llegar al término. Ya cuando hablamos de un bicorial biamniótico, pues ya es un poco más tolerable el tema, aun cuando tienen pues factores de riesgo y tienen problemas que más adelante los vamos a ver y esas cosas, pero de todas maneras tienen menos o representan menos riesgo para el embarazo per se que si fueran mono. Es supremamente importante entonces que se hagan de manera temprana esas ecografías para evidenciar esa corionicidad y poder saber cuál es el manejo. Si yo ya a la semana 12 tengo claro que es un embarazo monocorial monoamniótico, pues es obvio que tengo más chances de poder hacer todo lo que tenga que hacer con esa paciente para evitar un mal desenlace. ¿Hasta aquí algún aporte? Listo. La doctora Benjumea, por favor. Aquí estoy, doctora. ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, entonces en cuanto al manejo preventivo de los embarazos múltiples, hay que realizar tanto control materno como control fetal. Entonces, en cuanto al control materno, tenemos que apenas se hace el establecimiento del diagnóstico de más de un feto en la cavidad uterina, entonces el control va a ser similar a la gestación única hasta las 20 a las 24 semanas, y algunas bibliografías dicen que a partir de las 20 a las 24 semanas. En este tiempo se va a realizar una ecografía transvaginal y se va a establecer el grupo de riesgo para parto prematuro. Al momento de establecer el riesgo de parto prematuro, entonces se van a corregir todos los riesgos asociados que tenga el embarazo específico para parto prematuro, teniendo en cuenta las correcciones pertinentes que haya que hacer, que más adelante pues las voy a comentar. Después de ese tiempo se van a realizar controles cada 2 a 3 semanas, hasta algunas bibliografías dicen las 32 semanas y otras dicen de las 32 a las 34 semanas. A partir de ese momento se van a realizar controles semanales. En esos controles que se van a tener en cuenta la dieta y el peso de la madre, porque hay veces en que la ganancia abundante de peso pues puede afectar
a la revisión de los fetos intrauterinamente. La presión arterial de la madre, porque la preeclampsia pues se asocia a mayores complicaciones con respecto al embarazo múltiple. Se deben realizar análisis de sangre y orina frecuentemente para descartar infecciones principalmente. Y las contracciones uterinas, porque los embarazos múltiples tienen bastante riesgo, mucho más riesgo que los embarazos únicos, de producir parto prematuro. Entonces, con respecto a la prevención del parto prematuro, lo que se debe hacer es la corrección de las anemias y las infecciones. Se debe recomendar reposo en cama de 2 a 3 horas diarias en decúbito lateral, porque esto puede ayudar a reabsorber mejor los edemas. Además de eso, la relajación ayuda a que se puedan calmar las contracciones uterinas y así hacer que pues, el embarazo demore más tiempo y se disminuye el riesgo de parto prematuro a su vez. Cuando ya las contracciones se exacerban o son demasiado exageradas, lo que hay que hacer es hospitalizar a la materna y darle tratamiento uteroinhibidor. ¿Qué medicamentos no se deben utilizar? Los betadiméticos, porque esos medicamentos tienen la particularidad de que pueden causar insuficiencia cardíaca derecha. Al ocasionar insuficiencia cardíaca derecha pueden llevar a la materna a un edema pulmonar agudo y pues complicar más el cuadro. Además, este efecto se puede exacerbar cuando se utiliza corticoides en el embarazo, y normalmente en los embarazos múltiples hay que hacer prevención con corticoides para realizar la maduración pulmonar de los fetos, porque normalmente estos fetos en un mayor porcentaje van a nacer prematuros. Pasa, por favor. Ya en cuanto al manejo preventivo del control bienestar fetal, va a depender pues del diagnóstico acertado de la corionicidad. Pero si no se tiene totalmente claro el diagnóstico de la corionicidad, porque el diagnóstico por el signo en lambda no es patognomónico totalmente de los embarazos bicoriales, o el signo en T también de los embarazos monocoriales. Entonces, si se tienen dudas en algún momento del diagnóstico de la corionicidad, todos los embarazos se van a atender como si fueran monocoriales. Entonces, si tenemos la certeza de un embarazo bicorial, lo que hay que hacer es descartar la posibilidad de restricción de crecimiento fetal selectivo. Se va a determinar el riesgo de parto prematuro y se recomienda hacer ecografía más cervicometría cada 3 semanas a partir de las 22, las 24 semanas. Tratándose de un embarazo monocorial, se debe realizar pues la pesquisa de complicaciones como el síndrome de transfusión feto-fetal y la restricción de crecimiento fetal selectivo. En este caso, se recomiendan las ecografías cada 2 semanas a partir de la semana 12 y hasta la semana 26. Y a las 28 semanas se recomienda realizar ecografía más cervicometría para descartar pues el riesgo de parto prematuro. Entonces, como a manera de resumen, en el embarazo monocorial, que es el que normalmente se va a tratar, en el que normalmente vamos a sospechar, aún incluso cuando tengamos los signos, porque no, como había dicho anteriormente, el signo en lambda no es patognomónico de los embarazos bicoriales. Tenemos que de las 11 a las 14 semanas se debe realizar el diagnóstico precoz de la corionicidad y las malformaciones estructurales evidentes. En las 15 a las 28 semanas se debe realizar detección precoz y tratamiento de las complicaciones graves susceptibles de terapia fetal. En este caso tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal, que es una de las complicaciones más comunes que se puede dar en los embarazos monocoriales, y la restricción de crecimiento fetal selectivo de aparición temprana. Ya de las 29 a las 37 semanas se realiza la detección precoz de las complicaciones, especialmente de aquellas que requieran pues interrupción del embarazo. Entre esas tenemos el síndrome de transfusión feto-fetal y la restricción de crecimiento fetal selectivo tardía y la secuencia anemia-policitemia. También otras cosas que debemos que tener en cuenta, que es que en el embarazo múltiple se debe realizar maduración pulmonar antes de las 34 semanas como prevención para el parto pretérmino, y se deben realizar pues monitoreos fetales más frecuentemente en comparación con los embarazos que tienen un solo feto. Ya en el tercer trimestre se debe encontrar el momento oportuno para interrumpir el embarazo, tanto en el embarazo bicorial como en el monocorial, porque el riesgo de parto prematuro pues hace que el bienestar fetal se pierda, y lo mejor es decidir
la inducción del parto por la vía más, decir la inducción del parto por la vía por la vía obstétrica más recomendada y no esperar a que se pierda el bienestar fetal como tal. Pasa por. En cuanto a la atención y de la dirección del parto, tenemos que el 50% de los embarazos gemelares o dobles, más del 80% de los embarazos triples y el 100% de los embarazos de múltiples de alto orden van a terminar en un parto prematuro. El parto prematuro, como le he dicho anteriormente, es la complicación más frecuente y del embarazo múltiple y es la causa principal de su elevada morbimortalidad perinatal. En el momento que se deba atender el parto de un embarazo múltiple, se debe tener en cuenta la edad gestacional, el peso de ambos fetos, la posición de ambos fetos, el número de fetos que haya y la variedad de la situación. Entonces, en la edad gestacional promedio del parto tenemos que en los gemelos es de aproximadamente 36 semanas, en los triples es de 33 a 34 semanas y en los cuádruples es de 30 a 31 semanas. Si estamos en un marco de un embarazo, si estamos en el marco de un embarazo gemelar o de un embarazo múltiple que cursa sin ninguna complicación, lo mejor es programar el parto electivo a las 37 o 38 semanas. Como había dicho anteriormente, lo mejor es evitar cualquier complicación que pueda causar pérdida del bienestar fetal y alguna complicación tanto para la madre como para alguno de los fetos. Entonces, las medidas que se deben tomar son para salvaguardar la salud materno-fetal. Se debe realizar monitorización de la actividad uterina y de la frecuencia cardíaca fetal pues continuamente. Normalmente en los embarazos múltiples se van a alargar los periodos del parto y la actividad contráctil uterina va a estar alterada. Esto porque por la mayor distensión que ocurre en los embarazos múltiples, a haber mayor distensión en el útero, por mayor número de fetos, esto puede hacer que se alarguen los periodos del parto, como la dilatación y el expulsivo, y la actividad contráctil uterina no sea lo suficientemente fuerte como para que los periodos del parto sean normales y además de eso, pues no pueda dilatar y borrar pues con la misma velocidad que lo haría una materna que nada más tiene un solo feto en la cavidad uterina. Pasa, por favor. En cuanto a la elección de la vía de parto, tenemos que cualquier embarazo de mayor de 34 semanas se va a procurar el parto vaginal si la presentación de ambos fetos y si las condiciones obstétricas lo permiten. En cuanto a las presentaciones de los fetos, tenemos que, en el embarazo gemelar, dependiendo del tipo de presentación que tengan los fetos, pues se va a elegir la vía del parto. La primera situación que se nos puede presentar es que ambos gemelos estén en vértice y el tipo de parto que se va a procurar es el parto vaginal. La segunda situación que puede pasar es que el gemelo número 1 no esté en posición en vértice y el gemelo número 2 esté en vértice. Y en ambos casos, y en esos casos se va a procurar la cesárea. Si el gemelo número 1 no está en vértice y el gemelo número 2 tampoco está en vértice, también se va a procurar la cesárea. También se puede presentar un tercer caso, que es que el gemelo número 1 esté en vértice y el gemelo número 2 no esté en vértice, pero las condiciones obstétricas se den para procurar el parto vaginal. Además de eso, el feto tenga más de 34 semanas, los fetos pesen más de 1.500 gramos. Y además de eso, que no tenga ningún factor de riesgo asociado a otro factor de riesgo asociado más del embarazo múltiple, entonces se puede recurrir a la vía vaginal. Pero si no se cumplen esas condiciones obstétricas, el embarazo no es bicorial, los fetos no tienen un buen peso, entonces lo mejor es procurar la cesárea. Las indicaciones de cesárea son el tener 3 fetos o más en la cavidad uterina, la podálica del primero, o sea que el gemelo número 1 no esté en vértice, que ambos gemelos sean monocigóticos, que la cabeza esté flexionada, que haya riesgo materno-fetal y que haya distocias en el canal de parto. Normalmente en un parto gemelar, el intervalo de parto entre los dos productos va a ser de 15 a 30 minutos. Si se pasan esos 15 a 30 minutos, lo mejor es procurar la cesárea para que el producto número 2, pues no tenga ningún tipo de complicación perinatal. Con respecto a la posición del segundo gemelo, tenemos que si el segundo gemelo está en posición cefálica, lo mejor es
Romper las membranas de 5 a 10 minutos después de que sale el primer gemelo. Se realiza presión del fondo uterino, pues para ayudar a las contracciones uterinas y que se dé el parto espontáneo del segundo gemelo. Pero si transcurridos 15 a 30 minutos no hay expulsión espontánea del otro gemelo, lo mejor es realizar cesárea. En cuanto a la posición podálica o en nalgas, tenemos que se debe realizar extracción total 15 minutos después de que no haya expulsión espontánea. Porque en estos casos, cuando el feto está en podálica, después de que sale el primero, se pueden realizar maniobras tanto de versión interna como de versión externa para, pues, voltear, por decirlo de alguna manera, el producto y ponerlo en posición cefálica apta para dar el parto vaginal como tal. Y si el segundo gemelo está en posición transversa, lo mejor es realizar una cesárea. Pasa, por favor. En cuanto a la vigilancia postparto y atención del puerperio, en se debe prestar especial atención al alumbramiento, porque ahí es en el momento donde nos vamos a dar cuenta como tal el número e integridad de placentas y membranas. Entonces se debe comprobar totalmente la cigosidad y la corionicidad del embarazo múltiple que estamos tratando. Hay que dar vigilancia especial las primeras 2 horas que siguen al parto y procurar una buena retracción uterina, ya sea por masaje o con medicamentos oxitóxicos. También hay que prestar especial atención a que las anemias que puedan causar en el embarazo por la expansión de volumen plasmático pueden agravarse por la pérdida sanguínea que puede tener la materna en el momento del parto. Estas maternas con embarazos múltiples van a tener una involución puerperal más lenta porque el útero va a estar más distendido, los síntomas del parto van a ser más agravados y todo, como es más de un feto en la cavidad uterina, todo va a ser como duplicado los síntomas y entonces la involución puerperal va a ser más lenta. Se debe realizar detección temprana de las infecciones para que puedan tratarse, la normalización de las cifras tensionales en el caso de que la materna esté cursando por una preeclampsia. Entonces van a volver a la normalidad a las horas o días después de haber hecho el parto y se debe procurar la movilización precoz de las maternas para que pues tengan una involución puerperal mejor. Pasa por... En cuanto a las complicaciones, tenemos las maternas, las fetales y las neonatales. Con respecto a las complicaciones maternas, tenemos que estas van a ser independientes de la corionicidad, pero van a ser dependientes del número de fetos. Está el síndrome hipertensivo del embarazo, que va a ser bastante mayor en riesgo y se va a dar precozmente en los gemelos. Normalmente el riesgo va a ser 10 a 20% más aumentado que con respecto a los embarazos únicos. El edema pulmonar agudo también va a ser una de las complicaciones maternas más frecuentes porque los cambios fisiológicos maternos van a ser más marcados. O sea, sabemos que en el embarazo hay expansión del volumen plasmático. Al haber mayor expansión del volumen plasmático va a haber más vasodilatación y va a ser un riesgo de edema pulmonar agudo porque al haber más volumen que movilizar, entonces puede haber una insuficiencia cardíaca. Bueno, en el caso de que sea una materna cardiópata, puede llevar a edema pulmonar agudo e incluso a la insuficiencia cardíaca. También tenemos la anemia que se va a agravar aún más en las pacientes, por lo que había mencionado anteriormente de la expansión del volumen plasmático. La diabetes mellitus gestacional va a tener mayor incidencia en las pacientes que tienen un embarazo múltiple. Las hemorragias postparto van a ser pues más complicadas debido a la sobredistensión uterina, principalmente las hemorragias van a ser por atonía uterina. Y la placenta previa también va
va a ser una de las complicaciones maternas más frecuentes porque al haber 2 placentas que implantarse o que haya una de mayor tamaño, aumenta la posibilidad de implantación de las placentas en el segmento inferior. Y el desprendimiento prematuro de la placenta no muy inserta puede ocurrir cuando el útero disminuye bruscamente de tamaño al salir el primer feto. Entonces esto puede causar el desprendimiento de la placenta y que las condiciones de la placenta no estén aptas totalmente para el otro feto, pero eso no tiene un mal pronóstico clínico como tal. Ya en cuanto a la basa previa, por lo que había explicado anteriormente, de que hay 2 placentas o las placentas son más grandes, pues hay riesgo de que pues no recubran todos los vasos fetales. Entonces se puede dar una basa previa y aumenta el riesgo de rotura de basa previa también. La hiperemesis gravídica también porque las concentraciones de gonadotropina clínica humana en las embarazadas que tienen en las pacientes que tienen embarazo múltiple van a ser más elevadas, lo que va a aumentar todos los síntomas asociados al embarazo. Y también hay mayor riesgo de hígado graso agudo. En cuanto a las complicaciones fetales y neonatales, tenemos que la complicación principal es el parto prematuro. También está la restricción de crecimiento fetal selectiva, la muerte in útero de un gemelo, el síndrome de transfusión feto-fetal, la transfusión feto-fetal aguda, las secuelas neurológicas, los gemelos discordantes, los gemelos siameses, la secuencia anemia policitemia, la secuencia de perfusión arterial reversa y la mortalidad perinatal pues va a estar totalmente aumentada. En cuanto a las complicaciones neonatales está el aborto o la pérdida intrauterina de uno de los 2 gemelos o de ambos gemelos, la restricción de crecimiento intrauterino, las anomalías congénitas que pues son más comunes en los embarazos múltiples, el parto pretérmino, como lo había mencionado, la prematuridad, la muerte neonatal y las secuelas a largo plazo, principalmente porque los fetos en los embarazos múltiples, la mayoría de los casos van a ser prematuros, normalmente no van a llegar al término. Pasa, por favor. Doctora, permíteme un segundito. Qué pena. Hay algo que se me olvidó mencionar cuando les hablaba del diagnóstico. Es importante tener en cuenta cuando ustedes vayan a ocultar las frecuencias cardíacas fetales. Debemos tener clarito que, pues ustedes saben que la frecuencia cardíaca fetal puede ocultarse algunas veces del mismo bebé en varias partes del abdomen, ¿verdad? Entonces, para que nosotros tengamos pues claridad clínica de que estamos auscultando 2 bebés y no a uno o no al mismo 2 veces, pues hay que tener en cuenta la diferencia entre el número de latidos de un bebé y el otro, en las diferentes partes en las que lo estamos ocultando. Entonces dice la regla que debería haber una diferencia de 10 o más latidos entre uno y otro para que pudiéramos tener claro que se trata de 2 seres distintos, 2 corazoncitos diferentes. Eso es importante en el momento en que hacemos la parte clínica, porque también cabe resaltar que a estas pacientes no les vamos a poder hacer Leopold. ¿Por qué? Porque no vamos a saber qué es de quién. Por lo general los bebitos están uno con cabecita arriba y otro cabecita abajo, por lo general, pero no siempre ocurre. Puede pasar que los 2 estén cefálicos o puede pasar que los 2 estén podálicos. O hay muchas posibilidades de que hayan diversas variedades de posición de estos productos, de presentación, perdón, de estos productos. Entonces, pues en ese orden de ideas tenemos que tener claridad con respecto a la fetocardia que estamos auscultando. En cuanto a la parte de las complicaciones, es las más comunes, las más importantes, las que más nos interesan en este momento para estudio, son las complicaciones de prematuridad, porque es muy, muy frecuente que los embarazos múltiples no lleguen al término. Los trastornos hipertensivos de la gestación y la diabetes gestacional. Entonces, pues todavía no hemos visto esos temas, pero vamos a ver más adelante que la placentación y todos los trastornos de la placentación generan
más riesgo de que se presenten este tipo de patologías. Entonces, pues como nos hemos dado cuenta que obviamente al ser 2 bebés va a haber mayor cantidad de placenta, vamos a tener mayor placentación, pueden haber 2 placentas, como puede haber una mucho más grande, pues esto interfiere en la presentación de este tipo de patologías, que no son nada poco usuales en estas pacientes. También se puede dar la ruptura prematura de membranas ovulares, pues obviamente por la sobredistensión, por la gran cantidad de volumen que hay dentro de la cavidad amniótica, que puede hacer presión sobre las membranas y puede generar que se den este tipo de procesos o de alteraciones patológicas que traen consigo pues también prematuridad generalmente, infecciones que también se pueden dar secundarias a este proceso. Entonces, como esos son como lo más temido, como lo que más nos afecta, pues es lo que por lo general más tenemos en cuenta. Las otras complicaciones que la doctora nos estaba hablando, por ejemplo, las complicaciones en cuanto al crecimiento de los productos, pues casi siempre se determinan más por vía ecográfica que por otras vías, y pues el diagnóstico se hace más fácil, entre comillas, puesto que como estas pacientes tienen un seguimiento especial, un seguimiento ecográfico diferente al que se le hace a una paciente con un embarazo normal, es decir, a la paciente del embarazo normal, pues ya dijimos, le hacemos la sonolucencia nucal, le hacemos el detalle anatómico, de repente puede pasar que necesitemos otra ecografía y se la hacemos, pero en cambio a esta paciente pues le hacemos más frecuentemente los estudios ecográficos, y ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las posibles complicaciones que este producto pueda llegar a desarrollar. Entonces, una de las complicaciones que suelen presentarse en la discordancia en el peso fetal. Eso pues ahorita lo vamos a ver, pero ya pues tocará que sea mañana en un pedacito de la clase porque miren la hora que es, ya son las 4 y no podemos pasarnos del tiempo por el tema de que ustedes tienen otras obligaciones. Vamos a cerrar hasta acá, hasta este punto, y luego retomamos esto que nos hizo falta. Hasta aquí, ¿cuál es la pregunta o lo que tengan que manifestar en este momento para cerrar esta parte del tema? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Al momento que nosotros estábamos haciendo como la búsqueda de todas las complicaciones fetales que se pueden presentar en los embarazos múltiples, nos estábamos dando cuenta que la restricción de crecimiento fetal selectivo es bastante parecida a la discordancia entre los pesos fetales. ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia entre los dos? Básicamente es lo mismo. Una cosa lleva a la otra. Está uno primero y el otro después. Pero básicamente en la parte fisiopatológica es prácticamente igual. ¿Alguien más? Doctora Angie, veo que tratas como de encender el micrófono. ¿Tienes algo para decirnos? ¿Alguien más tiene alguna otro aporte, otra duda, algo más que quieran comentar? ¿En qué quedamos con el quiz del viernes? ¿Lo hacemos el viernes virtual o espero y se los hacemos la otra semana? ¿Qué hacemos? Necesito definir esta parte. Ahora en el transcurso de la tarde me voy a sentar a revisar todo lo que tiene que ver con las preguntas, a ver en cuáles se equivocaron más. Para todo el que esté interesado en hacer un proceso distinto para tratar de recuperar, no se preocupen que yo les voy a dar el chance la próxima semana. Nada, bueno chicos, entonces ya saben, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Yo voy a llegar a la universidad un poquito antes para empezar a hacer las pruebas y nos vemos allá los que nos vamos a encontrar y los otros se conectan normal por el Team. Listo. ¿Me regala 5 minuticos para diapositivas, porfa? Sí, claro, doctora, claro que sí.
Doctora ya, Eileen, permítame un te segundo. mandé algo para que lo revises, para que lo mires y lo contrapongas con lo que ya me habías enviado y cambies lo que haya que cambiar, ¿oíste? Porfa. Listo, doctora, muchas gracias. Vale. Cuéntame, doctora. Ya le voy proyectando las diapositivas, doctora, dame un segundo. ¿Esas diapositivas son de cuándo? Estas son las diapositivas de complicaciones quirúrgicas, doc. Para el viernes, Yo se las doctora. había enviado al correo, pero no me ha respondido, entonces, de Doctora, una no vez, ya te que estamos aquí para respondí. mostrar. No. ¿Cómo, Estás haciendo disculpe? trampa porque yo no te las respondí, sencillamente porque tú me las mandaste cuando no era. Yo fui clara con ustedes y les dije, se las recibo hasta el viernes a las 12 de la noche y usted me las mandó el sábado. El sábado, disculpe. Señora, Déjeme rectificar aquí un la momento. tengo. 18 Doctora, una pregunta. 29 AM. Dígame. La última parte de lo de este grupo mañana sería en la universidad o por aquí por Teams. No, mañana lo hacemos por Teams si están en casa o si alguno de ustedes viene, pues lo hacemos desde acá, no hay problema. Ya es un pedacito bastante corto. Igual, no sé si mañana tengamos chance porque ese tema de mañana es largo y harto. Entonces no sé hasta qué punto nos dé tiempo mañana. Tal vez pueda que hasta necesitemos el tiempito el viernes. Vamos a ver cómo nos va mañana, ¿listo? Ok, doctora, gracias. Bueno. Doctora, una Doc, pregunta. me permite, reitero que hice dos. Ay, no, tranquila, pregunta. Doc, nosotras somos del grupo expositor, como usted dijo que teníamos que estar pues antes de las 2 para saber pues a qué hora y si necesitamos llevar No, llegue, no, allá hay computador, no te preocupes. Lléguense, ¿qué te digo yo? Unos 5, 10 minuticos antes, no, nada, no los listo. super tiempo, no te angusties. Igual si quieres, ¿qué podemos hacer? Me los envío. Ustedes me la enviaron. Ah, sí, yo las tengo en el correo, ¿verdad? No le cambiaron Sí, nada. nosotros se la enviamos, no. O si le hicieron algún cambio, pues me las vuelven a enviar al WhatsApp y yo las voy montando mientras ustedes llegan para que no tengan ningún afán ni ningún estrés. Obvio que a las 2 en punto ya tienen que estar todos allá. Ah, bueno, listo, doctora, muchas gracias. Vale. Doc, ¿ya me permite? Y claro.